Oramos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Dios, que tú nos has brindado. Y estamos aquí en tu casa, Dios, para seguir en la línea, Dios, de hacer tu voluntad. Porque como iglesia, como hijos tuyos, como creyentes, deseamos seguir estudiando, que deseamos seguir escudriñando tus escrituras, Dios, porque tus escrituras hay riquezas espirituales, nos llenamos más de tu conocimiento y más de gracia. Y es necesario, Señor, que la iglesia en estos tiempos podamos, mi Dios, seguir nuevamente a estudiar, a seguir nuevamente a conocerte un poco más, Señor, y que nos des entendimiento y que podamos crecer en la fe para poder contrarrestar todos los males que puedan suceder en este mundo, Dios. Porque tu palabra también es una espada. Con ella podemos luchar contra viento y marea, cualquier situación en nuestras vidas. Dios, guárdanos en este lugar, guarda a nuestros hermanos que están también presentes y los que se van a conectar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados y los que faltan por conectarse. Está Emily, ¿sí? Emily, Dios te bendiga. ¿Quién más está con nosotros? Amén. José, Dios te bendiga. Di algo, José. Llégate para acá. Bendecimos. Sí. Amén, gloria a Dios. Y también vamos a darle también la bienvenida porque esto después se graba y nos ven Clara, nuestra hermana Clara y nuestra hermana Migdalia, que siempre también nos ven ¿verdad? Cuando se le envía la grabación, así que también son bienvenidas en este estudio bíblico que vamos a tocar, que es el libro de los Romanos, y vamos a ir todos con nuestra Biblia al capítulo 1 y vamos a comenzar, ¿verdad? Se va a dar un refresh, se va a dar también un resumen desde el 21, ¿ok? Así que le dejamos con el hermano Manuel, que es el que va a dar el estudio hoy. Bendecidos todos sean amados. Y vamos a empezar dando un pequeño resumen, ya que la semana pasada estuvimos hablando sobre la justicia de Dios, que esta es parte de su carácter. Vimos que su justicia también, en su justicia también, oye, a papá Dios le da ira, le da coraje, le da ira. Pero que esta ira de Dios tiene tres factores. La impiedad, que es el pecado que va en contra del carácter de Dios. La injusticia, que es la maldad, la perversidad. En otras palabras, es la negación de Dios. Y el tercero es los que retienen la verdad. Estos son los que ignoran a Dios. Establecimos que a Dios le da ira porque... ¿Por qué tú crees que a Dios le da ira? ¿Alguien puede decir algo? ¿Por qué a Dios le da ira? Ok, vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién nos creó? Dios. Nos creó Dios. Y nos creó en amor. ¿Verdad que sí? Perfecto. Ahora nosotros correspondemos con ese mismo amor. No todos. No. Y como no todos, él con ese que le dicen que no, ahí le da ira. Cuando le desobedecemos. Cuando le desobedecemos, eso es así. Vimos varios ejemplos de cuando a Dios le da ira. Y el primer ejemplo lo encontramos en el mismo Génesis. Cuando tuvo que botar a dos de allí del huerto del Edén porque desobedecieron. Botados. Cuando vino el diluvio vino porque Dios estaba airado contra la humanidad. Sodoma y Gomorra, allí se le volaron los sesos al Señor por ver las barbaridades que se estaban cometiendo ahí.
¿Y qué tú me dices de los 40 años de los israelitas en el desierto? ¿Tendría Dios ira? Pero la ira mayor fue la que se depositó sobre su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos tener la redención y vida eterna. Bien, vamos entonces a los versículos del 21 hasta el 32. Y dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si quieren añadirle algún pecadillo a esa listita que hay ahí, yo no sé cuál sería, porque ahí están mencionados todos. Pero vemos entonces que dice: ¿por qué Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Así arranca el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? ¿Qué había en ellos? Había maldad. Había maldad. Según leímos del 21 al 24, dice el 24 que ellos estaban en las concupiscencias de su corazón. O sea, que ellos lo que querían era lanzarse al placer, hacer lo que les daba la gana. Era un deseo apasionado, especialmente de esos placeres prohibidos. Es la manera de vivir de una persona que no tiene a Dios en cuenta para nada. Tú te quedas allá, yo sigo por acá. Muchas gracias. No le hacen caso a Dios. Pero hay dos razones para decir que Dios ha dejado a alguien, que lo ha desatendido. Una de ellas es una cosa que a nosotros nos gusta mucho, porque fue Dios el que nos dio el libre albedrío. Y Él no, con eso Él no se mete. Él te lo dio. Tú lo utilizas para bien o para mal. Al hombre se le presenta una elección libre.
El libre albedrío es que libremente tú escoges o el bien o el mal. Tú lo escoges, a ti no te obligan a escoger. Y fíjate, si no tuvieras la posibilidad de hacer la elección, no puede haber bondad, no puede haber amor, porque sería entonces una imposición. Gracias al libre albedrío tú tienes esa libertad. Las decisiones. Y el segundo punto es que cuando dice la palabra entrega, Dios los entrega, eso significa juicio. Ahí es donde vemos juicio. Cuanto más se comete una mala acción, escucha bien, cuando más se comete una mala acción, oye, después es más fácil hacerlo. La segunda y la tercera vez ya se lo hace hasta con los ojos cerrados. No es que Dios esté castigando. El castigo de Dios viene allá. Cuando llegue el Apocalipsis, entonces vas a ver el castigo de Dios. Sino que el hombre empieza a tener el castigo sobre sí mismo. ¿Y por qué el hombre recibe castigo sobre sí mismo? Oye, porque se está metiendo en el pecado. Se hace esclavo del pecado. El mismo hombre. Esos son los resultados del pecado. Esos son los resultados del pecado. Esta es la respuesta imparcial de juicio y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Dios es justo, Él hace justicia y esa es la manera de Él hacer la justicia. Y se me quedaron 3 versículos que no dije, los veo ahora. Al mundo abandonar a Dios. Al mundo abandonar a Dios, porque nosotros, muchas personas de los seres humanos, abandonan a Dios. Así que entonces Dios los abandona a su propia suerte. Busquemos Jueces 10:13. Jueces 10:13, que a mí se me olvidó eso. Jueces 10:13. Te dice muy bonito, Jueces 10:13. Dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Acuérdense que en estos tiempos, cada vez que ellos tenían un problema, era el Dios que venía a liberarlos, los venía a salvar. Pero ahora Dios le dice: ustedes se metieron con otros, pues ya yo no me meto con ustedes para liberarlos. Segunda de Crónicas 24. Segunda de Crónicas 24, el versículo 20. 24-20. 24-20, sí. Ajá. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, sí. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Tú dejas a Jehová, Jehová te va a abandonar. Salmos 81. Eso es como un divorcio. Eso es así. Salmo 8:1. El 11 y el 12. Salmo 81, versículos 11 y 12. Sí, sí. El 11 y el 12. Si alguien no tiene que lo lea, porque es que no me despegan estas contrarias. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Israel
no me quiso a mí. Wow. El que los ayudó, el que los formó, el que los protegió, el que les dio de comer, a ese no lo quisieron. Fíjate, el hombre con el mismo pecado se autocondena. O sea que trae para sí condenación, y dentro de esa condenación, de esa autocondenación, hay desamparo. O sea, Dios los va a desamparar, porque es que si venimos a ver, es que Dios es un Dios santo. La santidad no puede estar junta con el pecado. Por lo tanto, el hombre, sabiendo que eso le va a causar mal, como quiera, está cegado porque la misma, ¿verdad? El mismo pecado lo ciega, pero a la misma vez se autocondena. Correcto. O sea, se hace mal para él, reconociendo de que lo que está haciendo es inmoral, que es mal, que ante los ojos de Dios, ¿no? O sea, eso no procede, punto. Mira, dice, ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús. No los que viven conforme a la carne, que es lo que está hablando, sino los que viven conforme al Espíritu de Dios. Okay. Ahora llegamos al versículo 26. En Romanos. En Romanos 1, versículo 26 dice: entregó a pasiones vergonzosas. Ahí Pablo ya está entrando en el tema de la homosexualidad. Y nada, repito, nada de lo que dijo Pablo ya lo habían dicho los historiadores de esa misma época. O sea que eso es una verdad que se puede probar en los libros de historia de Josefo, y yo no me acuerdo cuáles son los nombres de los otros. Eso está ahí. De 15 emperadores que había tenido Roma, 14 fueron homosexuales. De los primeros 15, 14 fueron homosexuales. Ahora, ¿qué dice Génesis 19:5? Vamos para allá. Génesis, el primer libro, 19:5. Dice, Magel porfió con ellos. Espérate. Génesis 19. Capítulo Ay, 19. cállate. Y llamaron a Lot Ajá. y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya ahí estamos en Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma fue a la casa de Lot para que sacara a esos dos visitantes que llegaron, que según sabemos por lo que cuenta la Biblia eran dos ángeles, y ellos querían conocerlos. Sí, claro, y bendito. Querían conocerlo. Querían conocerlo, seducirlo. O sea, Eso es pero así. fíjate cómo ellos supieron que estaban esos dos varones ahí. O sea, que estamos hablando de que toda la ciudad supo. Toda la ciudad lo O supo. sea, que ahí se corría la voz Enseguida. porque ya su corazón, su mente, todo su ser estaban en ¿cómo se dice? Sumergidos El pecado. en ese pecado, y que todo lo que era nuevo para ellos, todo lo que era para ellos deleitarse, o sea, era para ellos tan placentero Eso es así. que necesitaban, o sea, con urgencia, tocar la puerta de Lot. No me importa quién era Lot, No, eso no importaba. yo quiero ver eso. O sea, tenían una autoridad para ellos saber quiénes eran y ¿verdad? Y conocerlos, pero también tenían toda esa ciudad, era como si fuese una gangrena. Eso es así. O sea, eso era mortal que por eso que Dios tuvo que sacar a los de ahí, Eso es así. porque se estaban eran contaminados todo eso. Ok, Levítico 18:22. Levítico
18:22. Levítico 18:22. Lo leo. Sí, Léelo. sí, léelo. Dale, papá. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y lo dice bien clarito en español, ¿verdad? Ah, pero No te echarás con varón porque es abominación. Pero la gente no dice eso. La gente no dice eso. Pero eso es lo que dice la Biblia. Pero la palabra dice esto que está aquí. Eso es así. Ahora observa que Pablo menciona primero a las mujeres. Ahí en el versículo 26. ¿Y a quiénes Pablo le estaba hablando ahí esa gente? A los romanos. ¿Pero quiénes eran? ¿Habían cristianos o no? Soy a los cristianos. Eso es así. Y le habla primero sobre las mujeres para mostrar el alcance de la falta de recato que había por la ira del abandono. Porque en la mayoría de las culturas de aquel tiempo, las mujeres eran las últimas que se veían afectadas por el colapso de la moral. Aquí era de las primeras. Y lo vemos porque en Roma existían también los templos y habían prostitutas que se vendían y bueno, ¿saben cómo era eso en aquellos tiempos y en estos también? Ahora en el 27, en el versículo 27, ahí Pablo empieza a hablar sobre el hombre que dejaron el uso de la mujer y se encendieron en lascivia. ¿Alguien sabe lo que es lascivia? ¿No? Lascivia es el deleite de la carne. Le encanta ese pecado de la carne, María, ¿qué? unos con otros, y recibiendo la retribución, o sea, el pago de su extravío. Vamos a Deuteronomio 23, 17 y 18. No haya ramera. Escuchen bien. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. El dinero que se ganaba una prostituta, una ramera, no lo podía llevar al templo. El dinero que pagaba un perro, pero un homosexual, tampoco lo podía llevar al templo. Eso era abominación. Y mira que Y- tenían, y estas leyes tenían que ser Fuerte. fuertes porque recuerden que Dios sacó a Israel de allá de Egipto y Todo eso. Egipto también tenía sus cosas. Todo eso estaba allí. O sea que tenía que poner esta ley para porque o sea, no es con ese dinero que tú me vas a honrar a mí, porque eso es un dinero que es abominable ante los ojos míos. Y fíjate, no permiten sodomitas entre los hijos de Israel. Y ustedes saben lo que significa sodomita, que practica la sodomía, que eso antes era un pecado. Digo, sigue siendo pecado, pero para las leyes de Puerto Rico ya eso no es un delito, ya eso está permitido. Eso es normal. Eso es normal. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Ajá. Dios no- Si lo tienen, léelo. ¿Lo leo? Sí. Gálatas 6, sí. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Esa es la ley de la siembra y la La cosecha. cosecha. Ahí lo tenemos. De esta forma Pablo describe el carácter autodestructivo de este pecado. ¿De dónde provino el SIDA? De estos regueretes que hacían Este tipo de relación. de este tipo de relación, es correcto. Y no solamente el SIDA, sino un sinnúmero de enfermedades venéreas contagiosas y que causan la muerte. Desde esos tiempos Desde había. ahora que están más controlados, Pero esos tiempos pero estaban. Por la Estaban. misericordia de Dios. había. Desde esos tiempos había. ¿Cuántos años tuvimos con la pandemia del SIDA? Ahora pues está más controladito. Ujú. Pero estuvimos casi 20 años con esa pandemia, que murieron muchísimo. Mi hermano fue víctima. Entonces, como cristianos, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos con estas personas, sean lesbianas, sean homosexuales? ¿Cómo trabajamos con ellas? No contesten todos a la vez, uno a uno. Este, Repite. ¿Cómo nosotros como cristianos trabajamos con estas personas que son lesbianas u homosexuales, que lleven este tipo de relaciones sexuales? Si ellos se quieren acercar a nosotros, ¿cómo nosotros trabajamos con ellos? hay que recibirlos normales y con Bueno, entiendo yo que tiene que ser como una forma estructurada en qué propósito ellos quieren alcanzar o qué tipo de meta ellos quieren alcanzar con Dios y enseñarle y encaminarlo al amor de Cristo, Exacto. porque con eso es que de verdad uno va a mostrar que no estamos como el mundo, que lo está rechazando y que Sí, ahí era bien es que- pecado y que te va a morir, que te va a ir para el infierno. No, es el camino del amor, y con eso ellos poco a poco se van a acercar más a la verdad que es Cristo. Eso es así. Entiendo yo que Muy ese bonito. sería el comienzo. Exactamente. Eso Mira, Porque nosotros los amamos a ellos. No amamos lo que hacen, pero los amamos en Cristo a ellos. Mira, la Biblia dice, porque la paga del pecado, no importa cómo se llame el pecado, porque ahí mismo lo mencionan, que si mentira, injusticia, cualquier clase de pecado que sea, es igual que el pecado. Pecado por pecado es pecado. Esto es como yo decía, pescado por pecado es pescadito, sí, pescadote es. Y a todo ser humano los tenemos que recibir iguales. Eso es así. Y puedo contarte una anécdota que yo pasé, que yo creo que yo la dije. Yo pasé con uno de los muchachos que en Río Piedra, cuando aquello era un bacanal de homosexualidad y de barras y bailando y qué sé yo ni qué. Y yo conocí a un muchacho. Y yo estuve hablando con él, quiso hablar conmigo, yo le atendí. Otro que había me dijo, lo que pasa es que nosotros vamos a las iglesias y nos tenemos que sentar atrás para cuando el culto se acabe irnos porque nos desprecian. ¿Entiendes? No podemos ser diferentes con un homosexual que como uno que mete embuste. Y lo dice la Biblia claramente. Ok, que no, Tienes que hablar duro. que no podemos ser diferentes con un homosexual. Especialmente le voy a hablar también a los varones. Porque un varón tiene miedo de enfrentarse a ministrarle a un homosexual por el que dirán, aunque sean cristianos. Y tenemos que amarlo y respetarlo. ¿Me estás oyendo, Pacheco? Tenemos que amarlo y respetarlo, no importa la edad que tengamos. ¿Por qué? Porque el mismo amor que Dios tuvo para con nosotros es el mismo amor que tiene para con todos ser humanos.
¿Entiendes? Entonces yo conocí a ese muchacho en Río Piedra y lo fui a buscar a su casa y un vecino allí me dijo, y usted le habla a esa gente así. Y yo no sé de dónde a mí me salió que yo le dije estas mismas palabras. El pecado suyo de mirar la vecina, yo no sé de dónde eso me salió, lo profeticé, yo no sé. Y mirar las mujeres ajenas es el mismo que el de él, porque pecado por pecado es pecado. Y lo triste es que en la casa lo conocían por Piti, por el nombre, ¿verdad?, de la calle, pero no lo conocían por su nombre natural, porque yo lo fui a buscar por su nombre natural. Y es bien triste que nosotros despreciemos a los homosexuales, porque ese es el problema que hay grande, que no lo... Ay, no, mira, ese... Homofobia. homofobia. Miren, no. Porque cuando tú te acostaste con un chorro de mujeres por allá que no eran tus esposas, o el otro se acostó con hombres, whatever, como sea, es el mismo pecado, porque la Biblia lo señala. No es que yo lo señale, es el mismo pecado. Cuando metes una guayaba por ahí, una mentira, es el mismo pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y perdonen, pero yo digo como papi lo mismo. Mi papi decía lo mismo cuando hablábamos. Bueno, el versículo 28 es muy interesante Voy para acá otra vez. y es el meollo de la discusión de la noche de hoy. El versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa eso? Para ti, ¿qué significa eso? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Para mí significa que iban a vivir la vida loca. a la vida Ellos se loca, desligaron. a la manera de ellos. No importaba lo que ya conocían de Dios, eso no importaba. No estaban de acuerdo con Él. No tenían por qué obedecerlo. No lo admiraban. Pues querían hacer ¿qué? ¿Qué ellos querían hacer? Lo que les daba la real y purísima gana. Lo que les salía de la túnica. Y entonces, como ellos querían hacer así, ¿qué fue lo que les hizo Dios? ¿Dios los castigó? No. Dios no los castigó. Ellos mismos. Dios, como diríamos aquí, le abrió la puerta que ya como Tito de... Condenaron, punto. Dios es Dios soberano. Maravilloso. Tienes que hablar. Dios es Dios soberano. Un Dios maravilloso. Nosotros acá como humanos, cuando tenemos conflicto con algunas personas que las conocemos, ¿qué nosotros hacemos? Aunque no las odiemos ni nada. Yo te voy a poner un paro, ¿sabes? Pero distancia y categoría. En lo que tú tomas unas decisiones. Porque hay personas que verdaderamente, por más que tú tratas y tratas y tratas y tratas, miren, no aprenden. Son como los cabros. ¿Sabes? Y Dios, que es Dios, en el amor de Él, a ver si se arrepentían, porque todo eso, mira, les puso, espérate, yo voy a ver lo que tú haces, porque a nosotros nos ha pasado. ¿Sabes? Dios es un Dios misericordioso. Misericordioso. Dios es un Dios amoroso. Pero- Dios es un Dios bondadoso. Pero- Pero ahí dentro de la justicia está la ira. ¿Sabes? ¿Qué pasa? No es siempre que Dios va a pasar la mano, porque siempre Él va a corregir. O sea, te advierte. Así le dijo a Caín. Y he visto como que ya tu semblante es otro. ¿Sabes? Que es lo que te está sucediendo. O sea, que Dios tomó la iniciativa para ver si Caín cambiaba su manera de pensar, porque ya él lo que tenía en su mente era matar a su hermano. Y cuando él le pregunta a él, ¿dónde está tu hermano?
Y ahí entonces dijo que yo soy guardián de él. O sea que ya él tenía su corazón ya, como dice aquí. Reprobado. ¿Ya? Reprobada, su mente qué? Reprobada. Reprobada. Es que nosotros estamos viendo constantemente. Y él mismo se dio cuenta, bueno, pues a mí me marcarán, ya yo estoy desterrado, o sea, así mismo como desterraron a sus padres, a Adán y a Eva del jardín del Edén, pues así mismo hicieron con él, o sea, él mismo sabía que tenía que pues irse, porque él ya estaba con su mente reprobada. Ahora, la pregunta clave. ¿Dios los mandó a hacer cosas que no convenían? Vuelvo. ¿Dios los envió a que hicieran cosas que no convenían? No. Él no los envió. Él los entregó a su propia mente, a la mente de ellos, que entonces ellos iban a hacer cosas que ni nosotros pues, a veces la pensamos. Pregunta hasta aquí. Mira, Ajá, yo pienso acá, ¿verdad? Ajá. Eso hubiese evitado todo esto. Si él, en vez de dar un libre albedrío, se hubiese impuesto. Entonces, ¿por qué no lo hizo así? Porque dejaríamos nosotros de ser libres. Tú eres una persona pensante y Ok, pero él no sufriría. Bueno, él sí, no sufriría tanto. ¿Quién? Sí. Dios. Ajá. Mira, si vamos a ponernos a pensar de que sí, ¿por qué Dios nos hizo así? Mira, en la soberana deidad de Dios, está dentro de esa soberanía de Dios, está el amor. El amor. El amor, o sea, el amor de Dios, si no lo comprendes desde ahora, porque está todo aquí escrito, hey, esto es Dios no, es una entrega total. O sea, Dios incondicionalmente nos ama, a pesar de que esto suceda, a pesar de que las personas se entregan a esto mismo, como dice aquí, ¿sabe? A mente reprobada. Sí, porque ya es uno el que decide. Dios no va a ser monigote. Dios no quería ser monigote. No quería ser títere. Bobotito. ¿Entiendes? Gente pensante. Gente, porque Él los hizo a su imagen y semejanza. ¿Ves? ¿Entiendes? O sea, somos criaturas, hechuras de Él. Que entonces, pues, dentro de esa hechura, hizo la voluntad del hombre a que escogiera el bien y escogiera el mal. Y pues, siempre hubo un plan. Dios siempre tenía el plan. Esto es así. El plan de Dios estaba desde la eternidad. ¿Entiendes? Por eso es que es el amor de Dios, la soberanía de Dios está dentro ahí, el amor de Dios, porque aunque Él sabía que iba a caer el hombre, ¿entiendes? Pero ya había un plan para que nuevamente se retomara todo lo que Él había dado al hombre. Y el hombre pues se lo cedió a Satanás y se corrompió. Por eso es que entonces Dios busca la manera, siempre ha tenido la iniciativa por el amor. ¿Ves? El amor. mira, desde Lo que yo digo es que por ejemplo, a mí en este tiempo así, pues, me duele el pensar tanto sufrimiento que él siempre ha tenido. O sea, porque para él todo ha sido un sufrimiento, incluso hasta él tuvo que perder a su hijo, tú sabes. Wow, yo digo, tanto sufrimiento por nosotros, yo sé que nos ama, pero me duele el sufrimiento que yo pienso que él tuvo que haber tenido en ese sentido. oye, Sí. Ya me duele, que me duele, lo pienso y me duele.
cada vez que yo pienso en eso, cada vez que yo leo en la Biblia estos capítulos así, me duele la maldad que tiene la gente, me duele la maldad. O sea, yo a lo mejor antes pues no pensaba en eso, hacía cualquier cosa, pero ahora yo me siento y me pongo a pensar, tú sabes, y no me pongo a pensar, eso es malo, ¿verdad? Pero me pongo a pensar en el sufrimiento que Él tiene. Él nos creó con tanto amor y tantas personas que le están pagando así a Él. Eso pues me duele. Y pues no entiendo esa parte, tú sabes, por qué nosotros tenemos que ser así. Pero lo amamos. Mira, por eso mismo. Si nosotros sufrimos, imagínate que sufre porque somos hechuras de Él. Acuérdate que somos semejanzas a Él, el mismo corazón, el mismo sentimientos, todo esto que nosotros sentimos, emociones, todas estas cosas, es porque Él nos las cedió a nosotros. Es el hombre el que decide. Por eso es que Dios, pues, conoce nuestro corazón y siempre va a buscar la manera de que Él toma siempre la iniciativa para que el hombre sea salvo, para que pueda conocerlo, para que salga de ahí del pecado. ¿Entiendes? Pero cada cual vamos a tener una retribución. Una retribución. Pastor iba a decir algo. Desde Edén, Dios allí busca una solución para el hombre. ¿Entiendes? Si tú puedes ver desde el Viejo Testamento hasta hoy en día, Dios siempre nos ha tenido soluciones al hombre. Si tú ves allí a Eva, mira, va a venir un Salvador. Es verdad que vas a estar allá porque las consecuencias las vas a pagar tú y tu marido. Porque, y si él hubiera decidido quedarse, no el pecado, pues tuviese, ¿verdad? Pero él pecó también, por cuanto todos pecaron. Y cuando tú tomas malas decisiones, tienes consecuencias. Y si tú ves en el Viejo Testamento cuántas veces Dios no le avisó al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, saca al pueblo. El pueblo allí hizo dioses ajenos. A Noé, mira, háblale a este pueblo. El pueblo hizo lo que le dio la gana. Y así sucesivamente, cuando Abraham, cuando así, todo. Porque todos hemos pecado por cuanto ellos no se han vuelto. Mira, yo hoy mismo decía, Dios mío, pero ¿cómo pueden hacer un asesinato así? Porque la mente ya está entenebrecida. ¿Sabes? Vemos cosas, es como dice el himno, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, pero yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a la mentira y morir al pecado como se llame. ¿Tú sabes? Porque eso es lo que quiere Dios con nosotros. Se nos hace difícil, pero es posible. Ajá, mira, sí, para añadir también, no sé si me escuchan allá. Sí. Que sí, Dios ha sufrido mucho con nosotros y yo puedo ver esa parte, pero y es como por ejemplo mami, yo y mi hermano pues la hicimos sufrir mucho, ¿me entienden? Pero llega este momento en el cual uno acepta que mira, las cosas que mi papá me decía, las cosas que mi mamá me decía, ella tenía razón. Y uno vuelve a esos caminos, ¿verdad? A esa educación, en el caso de acá de la tierra, ¿verdad? Esa moral que le crean los padres de uno, a esos consejos que le crea el padre de uno. Y entonces volvemos a esos caminos. ¿Y qué causa eso en el padre? ¿Qué causa eso en la madre? Pues causa alegría. Y es la misma situación con Dios. Nosotros, todos nosotros los que somos cristianos, no, digo, mucha gente se crió siendo cristiana y todo el tiempo en el evangelio, claro, pero como quiera fallamos, como quiera pecamos, pero más identificado es uno como padre y uno como madre con Dios en ese aspecto de que estuvimos fuera de Él, estuvimos viviendo como nos dio la gana, por decirlo así, y luego volvimos a Él. ¿Y qué pasa?
cuando a eso venía con lo del sufrimiento de Dios, sí, que Dios ha sufrido mucho, pero ¿qué pasa cada vez que un cristiano acepta a Jesucristo como Fiesta. su Señor y Salvador? Fiesta en el Hay cielo. fiesta en el cielo. Y cuando hay fiesta en el cielo, Dios ¿qué hace? Se alegra, Exacto. ¿verdad? Así que con eso era lo que quería expresar. Muy bien. Siempre va a estar la justicia, siempre va a estar la justicia de Dios. Aunque tenga la ira, siempre va a estar la justicia de Dios. O sea, porque Él va a extender a esa misericordia y para que esa misericordia sea alcanzada por estas personas que están en este estado, ¿verdad? ¿Verdad? De pecado. O sea, que llegue un momento que si es en el último hálito de su vida puedan aceptar al Señor. ¿Me entienden? Bien. Pues seguimos. Vamos para el versículo 29. Fíjate que en este versículo nos va a presentar con... Sí. ¿Ah? Hello. No te oigo. Hello, ¿me oye? Sí. No, Julio. Julio tiene el volumen bajito así. O Que que le sube el volumen al celular. es que no va a saber cómo ver subir eso. Y que se ponga entonces algo aquí al oído para que él oiga. Allá. Tiene el audífono. Tiene el audífono. Parece que es el micrófono. Pégate, Manuel, para hablar. ¿Tienes el audífono? No. No lo tiene. Dale. No se oye. Ok. Vamos a ver en el versículo 29 las cosas que le pasa a la gente que no tienen en cuenta a Dios. Hay un catálogo de cositas Cosita. que le entran a la vida que anda sin Dios. Hacen cosas inapropiadas porque el que destierra a Dios de su vida no solamente pierde la piedad, sino que también pierde su humanidad. Y fíjate que empieza el versículo 29 diciendo, estando atestado. ¿Sabes lo que significa atestado? Completamente lleno. Por eso mismo. Lleno hasta a capacidad. Abarrotados. Así están. Llenos por completo. ¿Saturados de qué? Pues empezamos con la lista. Injusticia, que es lo contrario a la integridad. Es el estado propio de quien vive de espaldas a Dios y desobediente a su ley moral. El otro pecadito, fornicación. ¿Sabe lo que es fornicar, verdad? Son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso ya hoy día no se ve. Qué pena te tengo. Eso es uno de los pecados más grandes que se comete. Esta no es. Porque todo el mundo quiere aventurarse y después no quiere pagar las consecuencias. Luego tiene la perversidad, que es la maldad muy grande. Y no solamente muy grande, es intencionada. Tú lo haces a propósito. Este es el que despoja de sus derechos al hombre y a Dios y se pone él un altar en el medio para yo soy el centro. Se da culto él mismo. El otro pecado que te dice ahí es la avaricia. Tener y tener. Afán excesivo de poseer y de adquirir riqueza para atesorarla. ¿Para qué? Combinados con ese avaricia está el egoísta, que es el amor excesivo hacia uno mismo, que lleva a prestar más atención a sus propios intereses sin ocuparse de los demás. Y la amiguita del egoísta es la codicia, que es el afán excesivo por obtener algo. Que tiene alguien. Especialmente que tiene alguien. Sí, porque si Exacto. aquel lo tiene, yo lo quiero. Por eso es que codicia. Exacto. Porque la avaricia es, tú tienes y quieres más.
Pero la codicia es, Yo ay, quiero- eso me encanta, yo lo quiero, lo quiero obtener de Suave. alguna manera. El otro pecado dice que es la maldad, hacer el mal, hacer el daño, voluntad activa e intencionada de corromper y de infligir una injuria. Es la ofensa contra el honor de una persona. Envidia, eso aquí no lo vemos, la envidia. La envidia dice que es tristeza, dolor o pesar que produce en alguien el bien ajeno. Cuando el otro tiene algo, mira, le dieron un aumento a él, dicto sea la vida, aquí no me lo dieron a mí. El deseo de algo que no se posee es un resentimiento de no tener lo que los otros tienen. ¿Y qué pasa con esto? Esto genera odio y deseo de eliminar al envidiado. Lo quiere matar. Lo que está pasando. Lo que está pasando hoy día. Luego tenemos el tema del momento, los homicidios, que es la muerte causada a una persona. Pero atento, el homicidio es un hecho tanto físico como un hecho espiritual. O tú no en tu otra vida te hubieses deseado donde aquel tiene los pies le quiero ver la cabeza. Ese es el homicidio. Y ahí, El hombre mira los hechos, pero Dios ve las intenciones del corazón. Digo que esto es un tema del momento porque cuidado que han matado hombres y mujeres en estos días. hoy le dieron 63 tiros. Han habido muertes que se acabó, pero hay que hacer la diferencia entre lo que es el homicidio y lo que es el asesinato. Un homicidio es cuando se mata a una persona, pero el asesinato es cuando la muerte de esa persona se hace con premeditación, con alevosía, con ventaja y cualquier circunstancia agravante. Como la muchacha esa que asesinaron en el carro, que le metieron 800 tiros, la siguieron, ahí la persiguieron, ya había la intención de, no es un homicidio, eso es un asesinato. Y el nene no murió. Amén. Gloria a Dios. Luego tienen las contiendas, que son las riñas, peleas, guerras, etcétera. Dice, eso no hay en ningún lado. Eso no, eso aquí en el mundo no existe eso. El otro son los engaños. Ay, menos. Engaño, la obtención de la voluntad de alguien mediante Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás es el padre de ¿qué? De la mentira. Engaña como de lugar. Malignidades. Inclinación a pensar u obrar mal. Naturaleza dañina o perniciosa. Sutileza con el propósito de hacer daño a otro. Eso es que maquina. Ese es el que maquina, exactamente. Ya tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Mira, eso se da mucho en las personas estas que tienen estos celos obsesivos, porque hay distintas clases de celos, no siempre es de marido y mujer o de Sí. mujer o marido, pero No se oye. hay distintas clases de celos. Pastora, tienes que hablar duro. Es que hay distintas clases de celos y ahí se ve mucho eso, que mira esto, lo otro, y la mente se daña y ¡pum! Hay distintas clases de malignidades. Y otra de las cosas también es, a veces, hasta en las mismas familias, que hay cosas que pasan, que eso es malignidad también. ¿Sabes? Luego tenemos a los murmuradores, a los chismosos. Eso no hay. Hablar mal de alguien, especialmente si no está presente. La Biblia dice, siéntalo al lado tuyo y entonces habla, O si no, para que pueda si defenderse. no lo conozco. El murmurador vierte veneno al oído de otro contra su prójimo. Qué feo se ve eso. Los detractores,
Este lo tuve que buscar con más cuidado que detractores. Detractor es la persona que critica o que no está conforme con algo. Pero es un detractor porque casi siempre habla detrás. Eso Habla por detrás. Esos son los que señalan. Exactamente. Siempre están señalando, siempre están criticando y siempre están hablando de la persona y mira lo que hizo este y mira lo que hizo Eso era aquel. lo más que tenía Pablo, detractores. Los aborrecedores de Dios. Sentir aversión, antipatía, repugnancia, de forma que el impulso sea alejarse o desear su desaparición. Por eso se alejan de Dios. Ay, a mí no me hables de eso, ya de eso yo sé. Los No quiero injuriosos- saber de Dios. No quiero saber de Dios. Los injuriosos es la ofensa contra el honor de una persona que se hace con palabras o con hechos. Uno que se ve mucho, especialmente en la política, es el soberbio. Actitud de una persona que se cree superior a los demás. Esos son los arrogantes, altivos, insolentes, orgullosos, jactanciosos, llenos de gloria propia. Pero este fue el más que me gustó. Inventores de males. O sea, como ya no hay casi males, no hay casi pecado, este es el que se los inventa en el aire, compadre. Este sí es verdad. Promueve nuevas formas de mal. La política es vieja. Y de los penúltimos, desobedientes a los padres. Ay, Es una característica marcada de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo. Los jóvenes desean gobernarse. Oye, pero tienen que estar bajo el techo de papá y mamá. ya yo soy mayor de edad y hago lo que a mí me da la gana, pero mamá me mantiene. Ajá. Por eso existe una ley que es la ley de emancipación. Usted quiere, pues yo le firmo, es más, yo te pago los 500 pesos al abogado para emanciparte, pero la puerta está allí y nos vemos. Vete a trabajar. Vete a trabajar. Y es con dolor en el alma que uno lo dice, pero hay que hacerlo. Porque si no en la casa, ¿qué es lo que vas a tener? Guerra. Luego tienes al necio. Es el ignorante, el imprudente, el carente de razón, que no tiene discernimiento ni entendimiento. Los desleales son los que le faltan a las promesas. Infieles. Los infieles, sin afecto natural, esas personas que son secas, esa gente que es carente de amor, que no tienen piedad, no tienen misericordia, sin afecto natural. Luego tienen a los implacables, los que no se pueden moderar, que siempre están con el ceño fruñido. Y el último, sin misericordia. No se compadece De nadie. ni se muestra comprensivo ante las miserias y sufrimiento ajeno. Estos son los despiadados. Vimos cómo la mente entenebrecida da paso a pensamientos contrarios a Dios. Y lo más que se ve es que nuestra libertad se ha vuelto en libertinaje, desgraciadamente. Por lo tanto, ¿se justifica o no la ira de Dios? Claro que sí, Dios se enfogona sobre el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se enfogona Dios con el hombre? Y te lo dice bien claro el versículo 32. Que conociendo el decreto judicial de Dios que establece que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, consienten y se gozan en esas prácticas. Por lo tanto, no es ignorancia, es rebelión. Exacto. Y tú lo ves por ahí. No, yo no quiero saber de Dios, yo soy ateo. Vuelvo y te repito, para tú no creer en alguien tienes que conocerlo.
Porque ¿cómo no vas a creer en alguien si no sabes quién rayos es? Tú tienes que conocerlo, saber lo que él cree, para entonces decir, no, yo no creo. Es entonces una decisión tuya. Esa decisión no la tomó Dios. Esa decisión la estás tomando tú. Y tú eres el que vas a pagar las consecuencias de esa decisión. El ateo es porque no cree en Dios. Algo haya pasado en esa persona para decir eso. Exacto. Sí, porque no es simplemente, no creo en Dios, pero ¿Qué pasó? ¿por qué has llegado a esa decisión? O sea, y siempre se busca y se rebusca. Hay algo que pasó en tu vida para entonces decidir en tu vida que no quieres saber de Dios, que no crees en Dios, que no le hables de Dios. Hermano, gloria a Dios porque el Evangelio siempre se ha extendido. Pero la palabra siempre ha sido clara en cuanto a que Dios se revela, y desde el inicio se nota aquí en la palabra que siempre se ha revelado al hombre. Se ha dado la iniciativa de que lo conozcan, de que sepa quién es Él y lo que puede hacer en las personas. Eso lo decide uno. Muchos dicen, no, que Dios no se me ha revelado. Oye, ¿y qué es esto? Esta no es la revelación de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Mira la naturaleza, mira el firmamento. Y ahí esto, ¿cómo es que dice el versículo? David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, gloria de y Dios. el firmamento anuncia la obra de su Eso es mano. así. Y si te miras a ti mismo, Ah, ¿de dónde saliste? De Exactamente. esa roseta. De una mate plátano, como decía mi abuela. un mono, un gorila. Bueno, hermanito, espero que relean ese catálogo de pecados para que los tengan en mente, porque yo sé que nosotros en nuestra otra vida, antes de llegar a Cristo, oye, muchas de esas cosas nosotros las hacíamos. Y tenemos que estar pendientes de pedirle perdón a Dios y de así poder orientar a las demás personas a que vayan enderezando su vida, vayan corrigiendo esos errores que cometen y que lleguen al Señor para que tengan paz en su espíritu. Amén. Amén, amén. Bueno, terminamos con una oración, María Pastora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí a través de los medios, Señor, de comunicación, Padre. Sí, Jesús. Tú lo has permitido, Padre. Gracias. Gracias por cada hermano que nos está escuchando, nos está viendo, Padre. Bendícelos, Padre. Enviamos sanidad si hay alguna enfermedad en el nombre de Amén. Cristo Jesús, Señor. Glorifícate en los que no han podido venir en esta noche. Santo Señor, Jesús. y si hay algún pecado por el cual están alejándose, Señor, háblale, Amén. ministrale, porque tú eres un Dios que ama, Amén. Sí, que Señor. perdonas, Sí, Padre. Padre, pero también eres un Dios justicia, Amén. Sí, Señor. un Dios de justicia, Padre. Amén. Oh Señor, perdona el pecado de tu pueblo, Amén. perdona nuestro pecado en el nombre de Sí, Cristo. Jesús. Y ayúdanos, Dios. Yo te pido por este año leccionario en nuestro país, Así es, Dios. por esta plaga, Padre, que nos está azotando tanto tiempo, Dios. Sí, Dios. Pero tu palabra es veraz, Padre. Y nosotros nos acogemos a tu voluntad. Sí, Señor. Da sanidad, visita los hospitales, visita las cárceles, visita los manicomios, Padre, donde hay gente con problemas de salud mental, Sí, Padre Señor. celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Sí, Jesús. te lo pido, Señor, guárdanos, dirígenos. Y Señor, cuando vayamos a hablar a otros de ti, que no miremos su pecado, que miremos la salvación que tú hiciste por nosotros y Amén. que Aleluya. vamos por Sí, En Señor. el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria Dios a me ti, los Señor. bendiga a los hermanos que estuvieron presentes. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Bye bye. 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 Amén.